Nuevamente buenos días a cada uno de ustedes y le damos gracias a Roberto, ¿verdad? Por este tema que nos trae muy interesante. A Dios no le podemos robar, ¿verdad? Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, ¿verdad? Y hay que entregarle sus diezmos y ofrendas, pero también otra cosa. No olvidemos que lo que queda en el bolsillo también es de quién? De Dios, nada es nuestro, hermanos. Así que podemos regresar diezmos ofrendas, pero también podemos estarle robando ¿con qué? Con la administración mala de lo que queda en nuestros bolsillos, ¿verdad? Y no queremos eso, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al paso de la lección de esta semana. Y el título es, ¿cuál es? A ver, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del país en el que estamos viviendo, ¿verdad? Que a veces no es nuestro país, pero aquí estamos residiendo, ¿verdad? Y vamos a ver, o a recordar, porque esto ya deberíamos de saberlo, ¿verdad? La importancia de este país, ¿en dónde? ¿En qué? En la profecía. Pero la profecía no ya a largo tiempo, hermanos. Esto ya está cumpliéndose en realidad. ¿Sí? Si nos ponemos a ver todos los movimientos que están pasando en este país, en estos últimos tiempos, estamos viendo que ¿qué? Que hay muchas cosas que se están haciendo, se están violando derechos humanos de las personas en muchos aspectos, ¿sí? Y estamos viendo cómo se está preparando para que se cumpla lo que Dios ya nos había ¿qué? Predicho, ¿sí? Dice el versículo para memorizar, que es Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de ¿qué? Cual nunca fue, desde que hubo gente, ¿hasta dónde? Hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? Hermanos, lo que viene para el pueblo de Dios es algo terrible, que muchas veces ni se lo han imaginado o ni lo hemos imaginado o puesto a imaginar, hermano. Dice que no ha habido algo, ¿desde cuándo? Ahí dice, desde que hubo gente, desde el principio no ha habido algo tan terrible para el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar el por qué? ¿Por qué va a ser tan terrible? A ver, algo, ¿por qué? Los micrófonos, Fidel, por favor, ahí. Ok, Fidel. Pienso que es el, pienso que es el último esfuerzo de Satanás por conseguir su victoria, ¿no? Y, ¿Está prendido? y él está, Sí. Sí, está apagado. Está apagado. ok. Yo pienso que es el último esfuerzo. Por eso en toda la historia no ha habido algo tan serio, tan grave, y han pasado eventos difíciles como el de Daniel, ¿verdad? En el Pozo de los Leones o la adoración a la estatua. Esos son eventos difíciles de una decisión firme y es para eso que Dios quiere que estemos preparados, o sea, por lo menos estemos dispuestos a saber qué hacer en ese momento, obviamente con su ayuda. Pero esto que no ha habido otro caso como ese, o sea, tan fuerte, tan serio, es el último esfuerzo porque ya al diablo no le queda otro más tiempo, se le termina el tiempo. Ahora vemos que el enemigo tiene que echa todo su fuerza. En tiempo pasado no fue así. Siempre el enemigo ha atacado al pueblo de Dios, pero no de esta manera. Sí, porque él sabe que es un último esfuerzo, como dice Fidel, y hay que hacer todo, ¿sí? Por sacar las almas ¿de dónde? Del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es tan terrible, Roberto.
El otro, no se oye. Hermano, destruir al pueblo de Dios. Y entonces, otra cosa, hermano, ya sucedió un tiempo en la Edad Media cuando la iglesia fue perseguida y murieron miles y millones de personas, cristianos. Ahora va a ser general mundial, hermano, que toda la autoridad de todo el mundo van a tener un solo propósito, y es contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es todo, porque va a ser global, hermano. Por eso que dice la palabra de Dios que no ha habido como nunca lo que va a suceder ahora. Cualquier país, isla, allí va a estar la misma orden de destrucción. Sí, por eso es tan terrible, porque el enemigo sabe que te queda poco tiempo y esto es global. No va a haber, antes había dónde ir a refugiarse, hoy no lo va a haber, hermanos. Y es por eso que necesitamos entenderlo para hacer la preparación de vida para poder pasar esto. ¿Sí? Dice que solamente van a ser ¿quién? Los que estén escritos en el libro. ¿Cuál libro? Es el que está hablando ahí. En el libro de la vida. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, hermanos, olvídense. ¿Sí? Olvídense. No vamos a ser del pueblo de Dios. Sabemos que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Vamos a ser de cuál pueblo? Del perseguidor. Recordemos que decía una cita que leyeron, que los peores enemigos de los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los mismos que estuvieron una vez abrazaron, ¿qué? La fe, pero ¿qué? Se apartaron. Son los más terribles. ¿Sí? Así que tengan cuidado de mí si yo soy de ellos. Sí, no, de ustedes hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿En qué aspecto lo digo? De que debemos prepararnos, hermano. Porque si no nos preparamos, vamos a ser los acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Y no estamos aquí para eso, sí. Estamos para ser del pueblo de Dios. ¿Verdad? Dice aquí que la semana pasada analizamos la falsificación de ¿qué? De la Trinidad. A Satanás, el dragón y a dos poderes terrenales que juntos perseguirían al pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Verdad? La Trinidad falsa, ¿quiénes son? El dragón, ¿qué más? Ok, ¿se fijan cómo Satanás siempre trata de imitar a Dios? ¿Verdad? Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios ¿qué? Wow. Entonces hay que entender, hermano, que el enemigo trabaja de manera sutil. ¿Sí? Por eso tenemos que estar estudiando las profecías. Por eso tenemos que estar estudiando la Biblia. Estar apercibido de cómo trabaja Satanás. Una pregunta, hermano. ¿Por qué va a ser engañado al pueblo de Dios? La hermana Digna quiere decir algo. Por favor, denle el micrófono. Sí, la profecía dice, bueno, Jesús dice que vamos a ser engañados muchos por falta de conocimiento. Si nosotros estudiáramos las profecías como debe de ser, nosotros no vamos a ser engañados si escudriñamos. Así como cuando una persona está en una mina buscando gemas preciosas, buscando oro, si nosotros estudiáramos la Biblia así, entonces nosotros no fuésemos engañados, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Alguien más que quiera? El hermano Israel. Israel. Hermanos, cuando nosotros vemos Estados Unidos y Babilonia, si vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver dos bestias. Una que nace ¿de dónde? En el mar. ¿Qué significa el mar? Y la otra sale ¿de dónde? De la tierra o del desierto. ¿Qué significa eso? O sea,
si la Biblia nos está apuntando qué es lo que se está fraguando hoy en día para que estos acontecimientos los podamos ver o estén. Se apagó. Todos. Ok. Todos vemos acá que Estados Unidos. Y lo que nosotros vemos en la lección es que Estados Unidos es prácticamente tierra de libertad, como lo dicen en la profecía, tierra de libertad, es protestantismo, ¿qué? ¿Qué es Estados Unidos? ¿Son católicos? ¿Son protestantes o qué? Entonces, aquí en esta nación, hermanos, se está formando. Estaba fallando los... A lo mejor son las Déjenlo pilas. así, entonces voy a hablar sin micrófono. No, es que se necesita para... Entonces, hermanos, no caminemos alrededor de las cosas. Nosotros tenemos que ir al centro de las cosas, porque muchas veces como pueblo de Dios nos vemos allá en las cosas periféricas. Pero la lección nos muestra ir al centro donde están aconteciendo las cosas. Ahora, aquí tenemos nosotros que vivir una escena importante donde su iglesia tiene que dar la cara por quién. ¿Será herida dónde? Se le daría una herida mortal, ¿ok? Pero también se le daría, ¿qué? La cura. Entonces, la profecía que nosotros estamos estudiando hoy, Estados Unidos le va a dar la cura ¿a quién? ¿O le está dando la cura a quién? A la iglesia. Y entonces cuando vemos ahí, el hermano menciona de esos tres, vamos a decir, que se van a aliar en los últimos días. Ahora, lo que nosotros debemos de hacer aquí es una cosa, es seguir al maestro, porque nuestros dirigentes, la iglesia, todo, nuestra salvación no depende de ahí, sino que depende de ¿quién? Del Señor Jesús. Que el Señor bendiga. Amén. ¿Verdad? Decía la hermana Digna también, conocimiento. ¿La iglesia tiene conocimiento o no tiene conocimiento? Conocimiento lo hay, hermanos. ¿La iglesia del pasado tuvo conocimiento o no tuvo conocimiento? Sí tuvo conocimiento. El problema es no confiar en el conocimiento que Dios nos da. En creer que es Dios quien está hablando por medio de los profetas. Ese es el problema. Muchos hemos estudiado esto, pero a veces no le damos la importancia de que viene de quién, de Dios y de que va a suceder. ¿Sí? Entonces necesitamos meternos, ¿verdad? Y confiar en lo que Dios está diciendo. Aparte, como les decía, estamos viendo día con día que se están, ¿qué? Cumpliendo. ¿Sí? Se están cumpliendo las profecías. La semana pasada, ¿cómo se llamaba el título de la lección? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Engaños de qué? Del tiempo del fin. Que se relaciona con todo esto, es lo mismo. Se va relacionando. ¿Estamos viendo engaños del enemigo? Sí. ¿Estamos viendo señales en el mundo de que Cristo viene pronto? Sí. ¿Qué pasó en Guatemala? ¿Hace una semana o hace unos días? ¿Un volcán? ¿Y cuánta gente murió? Bastante gente. Entonces estamos viendo el cumplimiento de ¿qué? De las profecías. Nos habla la parte del domingo, ¿verdad? Acerca de lo que hablaba el hermano Israel, que era de la ¿qué? De la primera bestia. Que nos habla que ¿qué? Que tuvo una herida. ¿Sí? Pero esa herida fue ¿qué dice? ¿Pero qué características tenía esa bestia?
¿Cómo es esa bestia? ¿Cómo la describe el Apocalipsis? Según Apocalipsis 13 del 1 al 10, ¿qué nos dice? ¿Cómo la describe? A ver, no vamos a leerlo, pero a ver, estudiamos la lección, ¿cómo la describe? No, la primera bestia, la que tuvo la herida de muerte, la bestia. No estamos todavía con el cordero. A ver, Héctor, despierta. A ver, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? A ver, ¿nadie sabe? Bueno, dice que tiene 7 cabezas, Ajá. 10 cuernos, Ujú. y pues nos menciona, nos da unas características, dice que tuvo autoridad por 42 meses, 1260 años, y indudablemente nos muestra en todo el mundo solamente hay un poder que ha cumplido específicamente todas las señales, y es sin duda el papado. ¿Verdad? Aquí en Conflicto de los Siglos, hablando, dice es la página 492, hablando sobre eso, en el versículo, en el capítulo 13, versículo del 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, escuchen. Dice, a la cual el dragón dio su poder, ¿y qué? Y su trono y gran autoridad. ¿Quién le da el poder a esa bestia? El dragón. ¿Quién es el dragón? Entonces hay que ir entendiendo el por qué, de dónde viene. Porque muchas veces hay que explicárselo a la gente. El por qué ese poder tiene tanto poder. Porque ¿quién se lo ha dado? El enemigo. Sí, y hay que hacérselo claro, eso es así. Porque si no se lo hacemos entender, la gente no entiende, entonces dice, no, pero no es así. No, claro que sí. Sigue diciendo, este símbolo, como lo han creído, la mayoría de los protestantes representa al papado, el cual le heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. ¿Ok? Estamos escuchando, ahorita te paso el micrófono. Sigo leyendo nomás esta partecita. Le fue dada una boca que hablase cosas grandes y blasfemias. Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra ¿quién dice? Contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Dice, esta profecía, que es casi la misma que la que describe el cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Hay que tener claro eso, ¿sí? Y cuando vamos a hablarle a una persona, aunque sea católica, hay que decirle lo que es. No podemos estar queriendo, no, pero es que, no. Dios nos dice, así es, y así es como tenemos que explicarlo, hermano, ¿sí? Para que él entienda, para que él pueda despertar y pueda ver que verdaderamente que Dios no se equivoca en su profecía, y que cuando Dios describe algo es porque así es. Israel, quería decir algo. Bueno, la lección nos muestra, cuando habla de un leopardo, habla de toda esa gama de nombres que se menciona en Daniel capítulo 7, vamos a saber de que esa bestia que habla Apocalipsis capítulo 13, ha heredado todas las cosas de todos esos imperios. Está Egipto, Babilonia, Medo-Persia, griegos, romanos. Entonces, toda esa mezcla está ¿dónde? Dentro de ese poder. Ahora, ¿qué es lo que persigue este poder? ¿Ah? Lo que persigue, hermano, está la respuesta en el día. Sí, pero no creo. En el día martes. Este sistema lo que persigue es su forma de adoración. Una vez que cambie todo eso, entonces va a entronizar, digamos, a la persona que quiere dominar este mundo.
Entonces, si nosotros vemos esta lección y nos vemos en el cielo, ¿quién quería construir su trono en los sólidos? Satanás. Y entonces eso es lo mismo que quiere hacer ¿a dónde? Entonces, quiere que nosotros adoremos ¿en qué? En su sistema de adoración, absorbido, vamos a decir, en todos esos imperios puestos en uno solo, que es el sistema papal. ¿Qué es lo que hay allí? Hay de todas las abominaciones, de todos los imperios y de los que vienen, de todo lo que ahí está ahí. Entonces, pero Dios es celoso y dice que su adoración debe de ser ¿qué día? Sábado. Por eso decíamos la importancia de saber quién es el que le hereda el poder. ¿Quién es directamente? Satanás. Satanás influyó en Babilonia, en Grecia, medos persas y en la Roma. En todos los tiempos Satanás ha tratado de ¿qué? De poner adoración. Y lo ha logrado en muchas partes. Cuando vemos la historia, y era lo que hablaba ayer Armando, también habló un poco de eso, la adoración. Ustedes vean, no nada más en los imperios romano, griego, medo persa y Roma. Ustedes vean en América, hablando de aztecas, los incas, todas esas tribus o pueblos, ¿cuál era su tipo de adoración? ¿Era el verdadero Dios? No, es pagano, hermanos. Satanás en todas partes ha tratado de poner que la adoración a él. Porque el que no adora a Dios, ¿a quién adora? A Satanás. Entonces por eso la importancia de entender de quién viene, ¿sí? Directamente de Satanás, ¿sí? Que lo llevó a otros pueblos, sí, lo dice la profecía, y hereda, pero ¿de quién lo hereda en sí? De Satanás. Porque lo malo de Roma, ¿quién se lo dio a Roma? Satanás. Lo malo del imperio griego, ¿quién se lo dio? Satanás. Sí, dice aquí, siguiendo leyendo aquí en el libro, en el conflicto de los siglos, dice, los 42 meses son los mismos que un tiempo y 2 tiempos, y la media de un tiempo, dice 3 años y medio o 1200 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538, ¿después de quién? De Cristo. Debemos de saber esto para explicarle a la gente cuándo empezó el poder del papado y por qué sí aplica en ellos. Porque muchos dicen, no, tú lo estás aplicando. No, la misma historia te dice quién es. Sigue diciendo, y terminó en el 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés, dice, y el poder papal recibió su golpe mortal, y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. ¿Sí? ¿Por qué estoy leyendo del Espíritu de Profecía? Porque a veces la lección, si se fijan, casi no trae mucho del Espíritu de Profecía. Y necesitamos ver lo que dice el Espíritu de Profecía para entenderlo mejor, ¿sí? Para saber por qué y cuándo y cómo empezó, ¿sí? Para que usted le pueda decir a la gente, mira, si tú te fijas en este año, ¿quién es el que dominaba? ¿Quién era el poder que dominaba? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era el papado? ¿Qué utilizaba? ¿Sí? Al que no creía, ¿qué le hacía? Todo eso está en la historia, hermanos, y no lo pueden ocultar, Roberto. Hermanos, hay que entender una cosa, de que el mismo Satanás, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando la tentación, ¿qué fue lo primero que le dijo a Satanás? Que lo adorara. Si te arrodillas frente mío y me adoras, todo esto que está aquí es tuyo. Entonces, hermano, todo el desenlace viene en adoración. Esta bestia demanda adoración también. Hizo un día espurio, un día falso de adoración para que lo adoren a él. Pero deja de lado el verdadero día de reposo. Yo, hermano, yo veo bastantes cosas ahí, predicaciones, y en esta semana, estos pastores que salen hablando ahí, hermano, no enfocan bien. Dice, investiga, tú que estás viendo este video, dice, ¿quién es de poder? No declaran directamente, como que no se quieren quemar, ¿me entiendes? Tienen miedo, temor, que a lo mejor tienen un salario,
tienen miedo de decir es la bestia, es del papado. No, ya es tiempo de decir la verdad, hermano. El Espíritu de profecía, sobre todo en este tiempo, es para que nos hable claro. El hermano Juárez habla bien claro. ¿Por qué nosotros tenemos que estar ocultando, me entiende, esta verdad? Por eso, Y entonces, ahí está, hermano. Todo camina alrededor de la adoración. claro, por eso es necesario ser firmes en lo que conocemos, saber y confiar en que lo que estamos hablando es que es cierto. ¿Por qué no se habla, hermano? Porque dudamos de Dios muchas veces en la iglesia. La iglesia está dudando de Dios. ¿Por qué no se habla esto del conflicto de los siglos? Si ustedes se fijan en la lección, ¿cuántas citas del Espíritu de profecía tiene? No muchas, hermano. Que es cuando debería de tener más para que la gente entienda el por qué se habla y aquí está descrito de manera más clara. Yo no necesito hablar, yo le estoy leyendo lo que dice el Espíritu de profecía. ¿Sí? Dice que su herida fue ¿qué? Sanada y se maravilló ¿quién? Todo el mundo. ¿Sí? El mundo está maravillado con la bestia, con el poder papal. Sí. Y en la actualidad más, hermanos. Porque en la actualidad el enemigo de Dios está utilizando al papado de manera sutil. Vean cómo habla este papa. ¿Sí? Este papa habla de una manera que quiere ganarse a todos. ¿Sí? Y quiere ganarse a toda la población del mundo. Cuando le dicen de los homosexuales que él debería decir, eso es pecado, ¿qué dice él? ¿Verdad? No los juzgo, Dios los ama. Y no mienten eso, dice verdad. Dios los ama a ellos. ¿O no los ama? Sí, pero no nos ama ¿qué? La vida de pecado que ellos llevan. Y si ellos siguen en esa vida de pecado, nosotros tenemos que decir que no van a ir al cielo. Porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué el Papa no lo dice? Ven cómo el enemigo está trabajando de manera sutil que muchos, aún muchos cristianos dicen, y yo he oído gente que dice, oh, la iglesia católica está cambiando. ¿Qué nos dice el Espíritu de profecía? Que la iglesia católica nunca cambia y ni va a cambiar y que va a ser aún peor. ¿Sí? Así debemos de hablar, hermanos, con la autoridad que Dios nos ha dado por medio de ¿qué? De su palabra. Nosotros no nos podemos maravillar cómo habla el Papa. Nos debería dar miedo, porque habla puras mentiras. ¿Sí? Y si nosotros caemos en sus engaños, es Satanás quien nos está ¿qué? Hablando dulce para darnos el caramelo y caer en ¿qué? En la mentira. ¿Sí? Allá atrás querían decir algo. Tú tocaste un tema muy importante. Pégate por favor porque para la grabación no se escucha. Ok. Mire, estas lecciones que estamos nosotros tocando, esta lección que estamos tocando hoy, se va a volver a repetir dentro de 10 años. ¿Ok? Yo entré a la iglesia adventista hace aproximadamente no muchos, pero 34 años por ahí. Hermano, yo tengo todos mis libros, los voy conservando ahí desde el primer día que yo entré a la iglesia. Y cómo las lecciones han ido cambiando. Hermano, en la primera página había increíble, una página de todo el espíritu de profecía. Y ahora cuando veo, y digo, oye, esto, ¿qué pasa? Que algo está pasando dentro de nuestro pueblo. Algo está pasando. Entonces, ¿qué nos dice? Miremos y o sea, abramos nuestros ojos y también nuestros oídos. ¿Por qué? Porque esta lección, cuando yo la leo aquí anoche, estaba repasando y digo, pero es que esta lección tan... como salir del paso.
no tiene esencia, no tiene sustancia, no tiene, a menos que nosotros vayamos e investiguemos, así podemos llenarnos de estas cosas. Entonces, si nosotros vemos que Babilonia ¿qué significa Babilonia? Confusión. Confusión. Entonces yo les pregunto, ¿nuestra iglesia no estará entrando en eso? ¿Ah? No. No, hermano. El mensaje no está entrando en eso. Lo que está pasando es que nosotros estamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y más aún, hermano, yo les tengo esto, no sé si ustedes lo saben. Es más, queremos parecernos a esta ramera. ¿Entiende? Porque, mire, lo más interesante aquí, lo más bonito aquí, dice, la diferencia entre una mujer pura y una ramera. ¿Ok? Vestida del sol. ¿Y cómo está la ramera? Vestida de púrpura y escarlata. ¿Cómo está la iglesia pura? Corona de 12 estrellas. ¿Y cómo está la Babilonia? Adornada con oro, piedras preciosas. O sea, hermano, es una confusión completa, un mensaje diferente. Entonces, como pueblo de Dios, hermano, tenemos que dar, ¿qué cosa? Tenemos que saber cada uno de estos detalles para que así nosotros no podamos ser confundidos en el futuro o ahora en nuestra vida que estamos viviendo. Bueno, pasemos a la parte del lunes, porque el tiempo está yendo rápido, y habla acerca de Estados Unidos en la profecía, ¿verdad? Decíamos, eso trataba, dice, Estados Unidos, ¿y quién? Y la bestia, ¿verdad? ¿Cómo es que este país, ¿verdad?, surge en la profecía, ¿verdad? Ahí nos dice que, dice, vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de ¿qué? ¿Verdad? Pero hablaba como ¿qué? Como dragón, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice aquí, siguiendo el espíritu de profecía, qué nos dice con respecto a esto. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las presentadas en los símbolos anteriores. Esta es una bestia totalmente diferente en muchos aspectos, pero después vamos a ver en qué también es igual. Pero ¿cómo surgió? ¿Es diferente? Sí, ¿verdad? Dice, los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados a Daniel en una forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Dice, un ángel explica que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad? Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder, ¿verdad? Estos reinos tuvieron que pelear para llegar a la grandeza del pueblo que era cualquiera, ya fuera griegos, medos o mismo Roma. Dice, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse la nación, así representada, debe subir en territorio hasta entonces desocupado, ¿verdad? Y crecer gradualmente y pacíficamente. Hasta ahí lo dejo ahorita para ver. ¿Cómo surgió Estados Unidos? ¿Peleó? No, llegó aquí en una forma ¿cómo? Pacífica. Y se fue haciendo grande, ¿cómo dice? Gradualmente y ¿cómo? Y pacíficamente. ¿Sí? Sigue diciendo. No podía pues subir entre las naciones populosas y bélicas del ¿qué? Del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas, dice, hay que buscarla en el continente occidental, o sea, de este lado, no del viejo mundo.
¿Cuál era, hace una pregunta, en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como la nación fuerte, grande y capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite ninguna duda. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de la profecía. No hay duda de que se trata aquí, y lo dice con todas sus letras, de los Estados Unidos de Norteamérica. El espíritu de profecía es claro, hermanos. ¿Y por qué se los quiero leer? Porque hacen falta citas. En la lección no vienen, pero aquí las tenemos, para que ustedes entiendan y recordemos por qué representa a Estados Unidos, el tiempo en que surgió, cómo surgió. Si usted se pone a ver en la historia, ningún otro pueblo surgió como Estados Unidos, ¿o sí? De esa manera. Ningún otro pueblo, hermano. Solamente Estados Unidos tiene esas características. Y lo estamos viendo, y estamos viendo cómo ha ido creciendo, ¿sí? A través del tiempo. Fue creciendo, y ahorita ¿qué? Es una gran ¿qué? Potencia. ¿Sí? Pero dice que después hablaba como ¿qué? Recordando un poquito, dice que este país se instituyó una constitución en la cual ¿qué se decía? Que había libertad de ¿qué? ¿Verdad? Y de todo. Aquí se le protegía al ser humano en todos los aspectos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero después dice que hay un cambio, hermanos. Hay un cambio ahí medio extraño, ¿verdad? En esta nación. ¿Y qué pasa cuando hay ese cambio? ¿Se empiezan a qué? ¿Qué se empieza a pasar? A ver, quiero que también hablen, hermano. No soy yo, no es que yo soy un maestro para dar una clase, no. Aquí todos estudiamos y todos tenemos que compartir. Cuando hace el cambio, ¿qué pasa? A ver, ¿alguien que quiera aportar algo? ¿Nadie? ¿Cómo es cuando hace el cambio esa bestia? Dijimos que protegía, ya no protege, hermano. ¿Sí? Recordemos que desde el 9/11, no sé si ustedes saben, se puso una ley que al quien se le encuentre como terrorista no tiene derecho a nada, ni de abogado, ni de nada. No sé si supieron eso, o lo sabían. ¿No lo sabían? ¿Se están violando los derechos humanos? A los cuales la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice que toda persona tiene derecho a un ¿qué? A un abogado y a un juicio. Entonces, ¿está cambiando? ¿Desde cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue el 9/11? ¿En qué año? Entonces, ya ha cambiado, hermanos. Bastante. ¿Alguien que quería? ¿Quién es? Héctor, sorry, no. Levanta la voz más. Sí, voy a leer algo que dice muy lindo, ¿verdad? En la Declaración de Independencia. Y dice que resalta la gran verdad que dice: todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y este fue el gobierno que fue el primer gobierno que hizo esta independencia, porque todos los demás países estaban reinados por reyes y el poder sacerdotal. Entonces nos dice que el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación, y estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Entonces, cuando empiezan a quitar esas cosas, pues empezamos a ver que esos cuernos como de cordero, que muestra juventud, muestra mansedumbre y todas esas cosas, pero habla como dragón, pues vemos ese cambio extraño que está teniendo ya. Ahora le dicen que el sueño americano, y piensan que el sueño americano es una casa, cuando eso no es el principio de la Constitución. Ahora nos dicen que el sueño americano es tener una casa, y eso es una mentira completa. ¿Verdad? Sigue diciendo, solo en flagrante violación
de lo que hablaba Héctor, de estas garantías de la libertad de la nación, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Ellos van a, ¿qué dice? Infringir, violar las garantías individuales que todo norteamericano y toda persona que vive en este país tiene, porque lo respalda, ¿qué? La Constitución, como lo había leído Héctor. Pero ellos van a violar, ¿qué? Esos, ¿sí? Artículos de la Constitución, para poder, ¿qué? Hacer lo que el enemigo de las almas quiere. Estamos viendo cómo trabaja el enemigo, cómo este pueblo, ¿verdad? Con cuernos de cordero, pero habla como dragón, una apariencia tiene de ser bueno, pero al final su hablar lo delata. Estamos viendo cómo es, ¿verdad? Su hablar lo va a delatar, ¿qué es qué? ¿Quién le dio el poder? ¿Quién le va a dar el poder? El enemigo, hermanos. El enemigo de las almas está trabajando, ¿sí? Y el enemigo de las almas quiere que cada uno de nosotros caigamos en esos engaños, ¿sí? Rápidamente lo del martes, que ya lo había tocado también Israel, hablaba acerca de qué, de la adoración, ¿verdad? Todo esto torna alrededor de qué, de a quién adora usted y a quién adoro quién, de a quién adoro yo. La adoración es parte importante, ¿sí? En este conflicto, porque el conflicto, como decían también, ¿dónde empezó? ¿Por qué? ¿Verdad? El enemigo de las almas, hermanos, trabaja de esa manera, ¿verdad? Él quería ¿qué? Ser adorado. Y no quería, porque estoy hablando en tiempo ¿qué? Pasado. ¿Él qué? Él quiere, ¿sí? Él quiere ser adorado, ¿sí? Pero también utiliza ¿a quién? Al ser humano. ¿Qué es lo que más quiere el ser humano, hermanos? Póngase a pensar. ¿Qué es lo que más quiere ahorita el ser humano? Poder. ¿Qué más? Quiere ser adorado el ser humano. Los artistas, ¿qué hacen? ¿Qué sienten cuando las multitudes se les rinden a los pies? Porque ¿se han visto a veces cómo se les rinden a los pies? ¿Verdad? Mi pregunta es, ¿y nosotros en nuestra vida qué? ¿Qué queremos? ¿Se han puesto a pensar en eso? A veces nosotros caemos en lo mismo, hermano. Caemos en lo mismo, ¿sí? Porque el enemigo, como decía Israel, el enemigo de las almas, está trabajando ¿dónde? Aquí dentro de la iglesia, hermano. Y muchas veces lo que se predica aquí al frente es contrario a lo que ¿qué? A lo que la palabra de Dios ha dicho, hermano. Sí, Héctor. Sí, es que el tiempo se está acabando Sí. y bueno, se identificó y la Biblia nos enseña claramente quién es la bestia del capítulo 13 y nos dice quién es la bestia que surge de la tierra. Pero dice, salid de ella, Sí, pueblo mío. Y sabemos nosotros que en todas las, aún en el paganismo, en todas las religiones, aún en el catolicismo y todas ellas, hay verdaderos, sinceros hijos de Dios que cuando se proclame, que es lo que debería de hacer el pueblo de Dios, estar proclamando esas cosas, y como no se proclaman, pues no viene esa alerta a todos los hijos que va a venir, pero tristemente no se está dando. Entonces a veces el temor es de que el pueblo adventista, que decimos ser el pueblo de Dios, nos empieza a engañar sutilmente, no se está predicando como debería de ser, como dijeron hace rato, la lección y todo eso así. Entonces nosotros nos podemos sentir cómodos porque somos adventistas,
pero el ataque dice porque se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y entonces, ¿por qué están sucediendo todas las cosas que están sucediendo? Simple y sencillamente todo se está planeando para hacerle guerra al verdadero pueblo de Dios que pronto van a surgir de todos lados. Bueno, el tiempo terminó, pero quiero leerles esta última parte del conflicto de los siglos para que vean esto es importante y escúchenlo, pongan atención por favor. Sí, porque cuando lo entiendan vamos a ver la importancia que tiene. Dice, fue la apostasía, fíjense, lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Dice, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, ¿verdad? San Pablo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Pero esto último, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Sí, hermanos? ¿Y estamos viendo apostasías en la iglesia? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta cita? Que la imagen de la bestia ya está en camino, hermanos. ¿Por qué? Porque la apostasía que está viendo nuestras iglesias, dice ahí, está preparando el camino para la imagen de la bestia. Hermanos, si estamos en apostasía en nuestra vida, hay que tener cuidado. Hay que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y como iglesia hay que pedirle perdón a Dios y decirle que nos ayude. ¿Por qué? Porque queremos ser salvos y queremos prepararnos ¿para qué? Para cuando Cristo venga. Se terminó el tiempo, lo siento, y gracias por su participación.